Bueno, volvemos. El teléfono es el 4305-6137. Repetilo para nuestra nutrida audiencia. 4307-6137. Bueno, los dos primeros que llamen se ligan 2 entradas al teatro en el Teatro del Colonial. Exactamente. Yo te había preguntado el proceso de recuperación del pucará. Que el pucará es un pulque, se basa un poco en el pulque, me parece, ¿no? Sí, el pucará sí, dicen que es un viejo diseño argentino, de otra época. Sí, hubo una polémica. Disculpa, ¿el pulque fue el primer avión hecho en la fábrica de Córdoba? Sí. No soy experto en historia del armamento. Yo tenía una compañía que investigaba sobre la primera fábrica de aviones. Sí, realmente fue un hito tecnológico en nuestro país, realmente un desafío de nuestro país que lamentablemente el manejo que tuvo, quedó un proyecto muchos truncos, pero lo que llevaron a cabo realmente demostraron la calidad de ingeniería argentina. Y dicen que el Mirage fue una copia de un diseño argentino. No sé si tan así, pero sí, la Argentina sabe que hace las cosas bien y por eso hubo también palos en la rueda y con complicidad local esos palos en la rueda se hicieron efectivos. Bueno, como decía un gran historiador que primero fue del Partido Comunista y luego fue de la Izquierda Nacional, me estoy refiriendo a Rodolfo Puigros, para que exista una situación colonial es imposible que no haya una complicidad interna. Eso veda toda posibilidad de que pueda haber una situación colonial si no hay una complicidad interna. Es verdad. Respecto al pucará, sí, se planteó en el año 2000 la modernización del avión. Es un avión que tiene todavía 2000 horas de vuelo. Es un avión duro, fue probado en Malvinas. Los ingleses, los que los capturaron, se lo llevaron al Reino Unido, lo probaron y dijeron que el avión era bueno, estaba muy bien hecho. Era un avión resistente. ¿Qué significa duro, resistente? Duro que tiene resistencia al castigo y aún castigado puede seguir volando. Es un avión logísticamente poco exigente y muy bueno. ¿Qué significa que logísticamente es poco exigente? Claro, los periodos de mantenimiento son mayores al ciclo de otros aviones. Eso es básicamente. O sea, hay ciclos de inspecciones por horas y en aviones son superiores, hay márgenes mayores que en otros aviones. Otros aviones requieren mayor cuidado, digamos. En el pucará, mayor mantenimiento. Exactamente, el pucará está preparado para operar en pistas agrestes, operó en Malvinas en condiciones muy extremas, en situaciones realmente límites, y el avión y acepta el alambre de enfardar como repuesto. Más o menos, algo así. ¿Y habían estado en la isla de Borbón? Exactamente, estuvo desplegado, sí, hubo un comando británico que destruyó había aviones pucará, había aviones tuvo mentor de la Armada. Y el pucará sí operó en Malvinas y los que se recuperaron, los que capturaron los británicos, los llevaron al Reino Unido y los probaron, los utilizaron inclusive para remolcar blancos, para ejercicios en la Fuerza Aérea Británica. Ahora están en un museo y los británicos dieron un informe más que positivo del avión. Y eso generó interés en el mundo, pero bueno, la Argentina nunca tuvo una política muy buena de promoción. Y donde voló en guerra, es un conflicto que pocos conocen, en Sri Lanka, en la guerra contra la guerrilla tamil. Y el avión fue muy bueno, actuó muy bien, pero ¿qué pasó? Fue usado por el Estado de Ceilán contra la guerrilla. Sri Lanka es el nombre actual de Ceilán. Exactamente. ¿Qué pasó? Estados Unidos puso veto a la exportación de repuestos y el gobierno de aquel entonces, que era el presidente Menem, le hizo caso. Y obviamente los aviones quedaron fuera de servicio después de haber sido más que utilizados. También se donó uno a Colombia en su momento porque para apoyar la lucha contra la FARC, etcétera, etcétera, y también el avión resultó ser muy bueno. Se exportó a Uruguay, realmente fue un usuario que le interesaba mantenerlo vivo al avión, pero bueno, había problemas con el motor, el fabricante lo dejó de producir y había que reemplazarlo. Y ahí empezó el tema del debate de la modernización. ¿Quién era? ¿Era un actor francés? Astazú. Se llama Astazú, que ahora se lo habrá comido alguna de estas grandes pulpos multinacionales, pero el tema era que había que modernizarlo. Bueno, en el año 2000 empezó los estudios de modernización, se había aprobado los estudios de factibilidad, era cambiar el motor, y bueno, hacer una serie de modificaciones del diseño, pero el avión tenía vida útil y podía servir para patrulla, vigilancia, reconocimiento. Es un avión muy noble. Pero bueno, los temas de presupuesto, la política interna, impidió, se hizo un prototipo modernizado hace unos años en Córdoba, con asistencia israelí.
Pero bueno, quedó todo trunco porque dentro de la Fuerza Aérea se hablaba que había lobbies, intereses que querían traer algunos el avión Tucano para reemplazarlo y para directamente. Es brasilero. Exactamente, la versión mejorada del Tucano, que es el A-29, el Super Tucano, es un avión de ataque liviano, y después el Texan, que es un diseño de origen suizo. Bueno, el lobby parece que hizo fuerza, y en medios sociales y redes sociales más empezó como a tirarlo abajo el avión. Y bueno, la Fuerza Aérea decidió tirarlo abajo y directamente los pocos que quedan se darán de baja definitiva, ¿no? Un avión que todavía tiene vida útil y que pues es un avión muy bueno. Pero bueno, hay sector de la Fuerza Aérea que no lo quieren y quieren reemplazarlo por un medio extranjero. Realmente ya es muy llamativo, es dudoso, ¿no? Porque traer un medio extranjero sale mucho más dinero y el Pucará saldría un poquito menos modernizado. Y se daría trabajo en el país y es todavía un avión útil. Y ahorraríamos dólares. Ahorraríamos dólares y bueno, es una solución nacional. El avión fue hecho para las necesidades argentinas. Cuando vos compras algo de afuera, obviamente está pensado, también pues, se tiene que adaptar a nuestra realidad. El Pucará fue hecho para la realidad argentina. Eso es la ventaja que tiene. Pero justamente lo que están argumentando ustedes lleva al gobierno a tomar el camino contrario, porque si vamos a proteger el trabajo argentino, no estamos favoreciendo que se flexibilice el trabajo argentino. Y si queremos ahorrar dólares, no le estamos abriendo camino al endeudamiento, que es el modo que tiene el gobierno de favorecer al gran capital financiero. La incoherencia del ministro de Defensa que se fue, inútil, de Julio Martínez, realmente sacó todo el ¿Quién era Julio Martínez? ¿Cuándo estuvo? Un puntero radical de La Rioja. La Rioja que no, bueno, un desastre. ¿Estuvo con quién? Con Macri. Con Macri, claro, con Macri. Dejó el lugar para ser el primer candidato en la lista de Cambiemos de La Rioja. Sí. Todos Cambiemos de La Rioja es UCR. Exactamente, utilizó el ejército, por ejemplo, para la Ahora, recolección de la basura. te quiero hacer una pregunta un poco cargada. ¿Es una cuestión circunstancial o hay una relación necesaria entre inutilidad y radicalismo? No, yo creo que hay una relación histórica. Sí. Para mí es histórica. Yo creo que hay un dicho que dice, ¿no? Eso lo podemos debatir un día con nuestro amigo Horacio Robelli, que sigue reivindicando su identidad radical. No, él se afilió a los 18 años y se desafilió a los 40 años, por eso y le dice perdí 2 años de mi vida. Se duele ya. No, realmente sí, los radicales, además los radicales siempre tienen una relación muy hostil con el tema militar y bueno, pero bueno, más allá de eso, No siempre, no. siempre. El primer radicalismo, el irigoyenismo tenía muchos vínculos con oficiales que hicieron las revoluciones radicales, sí. que Ahora, antes de la ley Peña y de la década del 30 hubo intentos militares de restaurar la legalidad constitucional. Hablo de estos años más recientes, ¿no? Pero bueno, sacando al inútil de Martínez, que pusieron a otra persona que no creo. Al radical de Martínez, podemos decir, porque son sinónimos, ¿no? Aguada. Otro que no. Una persona de la más actualizada en términos tecnológicos. Exactamente. Y puso funcionarios que no saben nada, o sea, la secretaria de logística es una mujer que es una puntera radical que no sabe nada de logística. Y bueno, el anterior que estaba Ceballos, que se la pasaba haciendo city tour por Europa, por Estados Unidos. ¿Anterior de qué posición? Era Ceballos, era el secretario de logística y ayuda a la emergencia en la gestión de Martínez, ¿no? Y la única idea que se le cayó era traer un kit de lucha contra incendios con financiamiento del Ministerio del Ambiente que está el Rabino Berman. Eso fue el único hecho importante, y ahora endeudarse en casi $1.000 millones para traer material extranjero, sin licitación pública, sin consultar a los técnicos. Se hicieron mucho, en muchas áreas se hicieron... Exactamente. Ahí con la chequera a comprar lo que se le da la gana, ¿no? Bueno... Y pongamos atención, porque ¿qué es lo que dijo el jefe de Estado? ¿Cuál es la bajada de línea en el tema militar? Lucha contra el terrorismo, apoyo a la comunidad y defensa de fronteras, y el tema de catástrofes. O sea, hay una bajada de línea a favor del empleo del instrumento militar en seguridad interna. Eso tiene que llamar la atención Es completamente ilegal, y ya lo han demostrado y lo han hecho. Es ilegal, pero bueno, hay una bajada de línea y las Fuerzas Armadas están
destruyéndose equipamiento de combate convencional y están apuntando hacia otro lado. Es que Macri sabe perfectamente que para ser... El tipo es por parte de la madre es un oligarca y por parte del padre es Calabrés, ¿viste? Qué sé yo. Por no decir, ¿no? ¿La madre de Macri vive? Sí. Para que te des una idea, una persona que estuvo en la casa de la madre hace el año pasado, ella está en un country en el Gran Buenos Aires, en la zona norte. Tiene una pileta enorme, un espejo de agua. Cuando se termina la pileta empieza una laguna. Tiene, o sea que la mina cuando hay buen clima se va a la pileta y ve un horizonte enorme. Después tiene un bosque y no sé si tiene... Pero debe tener 83, 84 sí, años. ¿Para qué quiere ver una cantidad enorme de agua? No, ella quería ese paisaje, sí, un paisaje, tiene tantas hectáreas porque ella se construyó un paisaje y hasta donde da el horizonte. Ella es dueña de el horizonte y más allá del horizonte también. Buena novela. Sí, como la novela. Pero además la mina, novela? había una novela que se llamaba Más allá del horizonte, pero además la mina... Un culebrón. Sí. Una novela es un género literario, Sí, un culebrón. una telenovela. Culebrón televisivo, yo lo digo como los españoles, verdadero género es culebrón. Y los tipos estos, y además la mina se está construyendo un castillo en la casa, porque estuvo en Europa, vio un castillo que le gustó, y quiere la réplica acá, entonces quiere vivir en una réplica de un castillo que le gustó. Entonces, pero hasta que lo construye se va a vivir a una tumba. Ella se mantiene, ella le sacó la mitad de la fortuna que tenía en blanco Franco Macri con el divorcio. No le tocó la guita para Macri. No creo que haya llegado. Pero igual es mucha guita por eso. Sí, yo puedo casarme con Franco Macri por eso. El tío de Mauricio en una época fue presidente de la UIA, Blanco Villegas, ¿se acuerdan? Cuando Blanco Villegas era presidente de la UIA, bueno, eso es el tío de Mauricio. Esa es una parte. La otra parte es que Mauricio ya sabe que este plan económico, para entrar en los circuitos de negocios financieros internacionales, es que tiene trigo, maíz, pero tiene soja. Si vaca muerta produce, tiene vaca muerta, tiene petróleo y gas. Cayó la producción de vaca muerta, viene lento para eso. Tiene petróleo y gas, y además tiene, eso es lo que él tiene, y las privatizaciones, no tiene, en ese país, son 10 millones de personas, para poder entrar en esas redes de negocios transnacionales financieros, él tiene eso nada más, y tiene un país de 10 millones de personas. Ahora, si el país se empieza a cerrar y a desarrollarse, se empieza a cerrar, y esos negocios ella no los puede hacer, la oligarquía argentina no puede hacer esos negocios transnacionales. Entonces el tipo ya sabe perfectamente que está pensando en un país de 10 millones de personas, punto. Olvídense, esto va más allá de la flexibilización laboral, va más allá de la desigualdad en la distribución de la riqueza y el ingreso. Esto es que le sobran 34 millones de argentinos. Y es cuestión de tiempo para que se dé cuenta. Ahora, para poder prevalecer, necesita un ejército mercenario que salga a meterle bala al pueblo, porque no les queda otra. No les queda otra. No, la verdad que no. La verdad que sí, la política económica es una política neoconservadora, es una realidad. Y no sé si tiene plan de algo, lo único que sé que es un plan, como dijo un intelectual, es una guerra contra el pueblo. El plan económico es de especulación, y bueno, el que sobrevive, y el que queda en el camino. Y realmente, ¿no? El tema es el día después de todas estas cosas, porque Argentina siempre va pasando por distintos procesos y siempre es el día después. El día después tiene que ser una investigación de la deuda externa. Claro. ¿Y cómo remontar eso? El CIADI,
salir del CIADI y renunciar a todos los tribunales internacionales, a todos. Y sí, eso es yo me acuerdo, yo tengo un colega amigo en España que trabaja en arbitraje internacional y decía realmente que la Argentina sí estamos, otros deciden nuestro destino. La decisión que va a tener que tomar Argentina es muy difícil y el precio es muy alto, pero hay que tomar la decisión porque no puede ser que el país esté siempre manejado de afuera, siempre de afuera, el costo social, y siempre estamos en el nivel del subdesarrollo. Lo que pasa es que yo conocía a un personaje, un tal General Perón, que lo tenía muy claro, se rehusó a afiliarse al FMI, al Banco Mundial. Sí. Por ese motivo, lo voltearon a él para que la Argentina quedase afiliada al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Y si vos estás condicionado a organismos internacionales, no sos independiente. Pero no quería ser un líder socialista, quería ser un líder nacional, quería un país independiente. Porque es llamativo, porque fijémonos a lo largo de la historia lo que ha pasado. Cada vez que hay una intentona de política de desarrollo, siempre algo pasa y se viene abajo. No sé, la industria aeronáutica, el país quedó en el camino. Tuvimos una industria naval, hace poco dicen que se salió en el diario, curiosamente en el diario de la Nación hicieron la nota sobre la historia de los astilleros Alianza, que ahora no sé qué ha pasado, aparte que está en quiebra, las instalaciones que está ocupado por un barrio pobre, que es reflejo de... ¿Dónde es ese? Astilleros Alianza quedaban en el Riachuelo. ¿Por el capital o en provincia? En el lado de provincia. ¿Pero de qué? ¿Avellaneda? ¿Lanús? Sí, creo que se ve cuando usa la autopista el hedor que viene del riachuelo impide desplegar la visión. Exactamente. El tema de las construcciones navales, el programa espacial argentino, la industria nuclear, que también este gobierno que hace unos negocios con China y no sé qué más, cosas mías raras. El tema de nuestra soberanía satelital, que querían mandarse un negocio con una empresa americana, con ARSAT, y bueno, y después... Todavía nada dice que no se lo mandaron, ¿eh? Todavía no fue para atrás eso. Sí, el tema que abrieron en el mercado a Hispasat, una empresa española, perjudicando a la empresa ARSAT. A ver, Argentina tiene que ser soberana en sus comunicaciones, eso es claro. Además de ser soberana, proteger la producción propia. Exactamente. Pero para que te des una idea del problema, empezaron ya en la digitalización de todos los expedientes del sector público, están usando inclusive la seguridad y la defensa empezó a usar un programa que se llama GDE, que vos podés hacer todo con ese programa, y el tema que tiene ese programa es que cuando construyas la red de fibra óptica, por ejemplo, una persona en cualquier empleado público sentado enfrente de una computadora tiene que hacer cualquier estupidez, un trámite interno o un expediente, etcétera, todo lo que tenga que ver con eso, y arma un expediente, el expediente va a ser digital y ese expediente tiene que circular por todo el estado. Y la red de fibra óptica va a usar satélites de ARSAT. Claro. Si privatizás ARSAT, claro, hay otro que va a tomar, otro te infiltra la información. Otro te infiltra la información. Y bueno, y así seguimos con el desguace de YPF, en su momento, bueno, todo tiene una explicación, ¿no? Y vemos que son los cómplices de toda esta... Y mientras tanto la Argentina es subdesarrollada, otros deciden nuestro destino, y realmente lo que yo digo, la amenaza a largo plazo es la balcanización de América Latina. Sí. Y yo creo que la amenaza de este señor en Estados Unidos tiene que ser para que todo el mundo, más allá de la postura personal que cada tenga con el régimen de Venezuela, esto no es si está el señor Maduro, si está Juancito Pérez, no, es que no haya ninguna fuerza extranjera que se atreva a invadir. Y si llega a haber tomar medidas, teóricamente la región tenía que responder al país víctima, ¿no? Como pasó con Panamá, que lo invadieron, hicieron lo que quisieron, más allá de quien estaba en el poder de turno, pero ya lo han hecho, y lo han hecho en el año 88, no es tampoco... 89 fue 89. Lo de Panamá. Y bueno, ese fue un hecho muy serio, y hubo abusos, y fue algo terrible la ocupación. Abusos lo decís vos. Los norteamericanos tiraron bombas, destruyeron un barrio, fueron efectos colaterales. Y con el mismo ademán con que el Piojo López miraba la tribuna cuando cerraba un gol debajo del arco. Exactamente. Y después la exportación de conflictos, ¿no? de la gente desestabilizadora. Bueno, tenemos que poner mucha atención a todas esas cosas.
mucha tensión y realmente estamos complicados. El mundo está complicado. Yo creo que va a haber algún conflicto serio en Estados Unidos. La salida de esta crisis del 2008 fue parecida a la salida de la crisis en el 29. Se hizo con emisión monetaria, pero el problema es que mucha de esa emisión monetaria en esta crisis fue a la especulación. Explotó una burbuja y se infló otra burbuja para salir, entre comillas. Y esa burbuja en algún momento va a explotar, y yo creo que Trump tiene ganas de que explote porque perjudica, como yo decía, a rivales que están en la interna republicana y a muchos rivales que están en la interna que están en el Partido Demócrata. Acuérdense que el proyecto del ALCA, que fue el proyecto de George Bush, era un mercado continental, apuntaba a un mercado continental, lo cual hubiera implicado que Estados Unidos dejaba de importar de China y empezaba a importar de México, de Argentina, de Chile, etcétera. Eso también debilita el mercado interno de los Estados Unidos y a la clase media y a la clase trabajadora. Y el proyecto de Hillary era el Pacífico, la Alianza del Pacífico, o sea, ella representaba o representa a empresas que, además de transnacionalizarse en el continente americano, en Europa y en Japón, etcétera, también estaban transnacionalizados en todo el sudeste asiático, en Filipinas, en Indonesia, en Tailandia, etcétera. Eran empresas que se habían que en la guerra por quién se diversifica más en la globalización, habían llegado primero y estaban todos los otros retrasados. Él también se opuso a ese otro lobby. Un lobby lo tiene el Partido Republicano y el otro en el Demócrata. Y una forma de pegarle a los dos es reventar esta burbuja. Entonces, y nosotros con deuda externa, y nosotros aumentando la deuda externa en ese contexto, en vez de buscar otro tipo de salida, porque no podemos endeudarnos externamente, porque el 2001 fue complicado. esta vez es peor. Y el 2001 es una estupidez, ¿no? Pero fíjense qué detalle. El 2001 fue mucho más complicado que el 89. En los dos estaban los radicales, ahora están los radicales de vuelta. El gobierno radical. Sí, yo digo que es el cuarto, porque estuvieron durante toda la dictadura también la mayoría de los... Pero se parece más al gobierno actual del PRO, el gobierno de la dictadura militar, porque los radicales son preservativos al servicio de quien gobierna. Pero los radicales, vos lo decís así, pero los radicales con la dictadura engancharon todas las intendencias, sí. Los jueces de paz, engancharon empleados ñoquis en la intendencia. Y no es que hay que olvidarse que el embajador argentino en Venezuela, que estuvo desaparecido terminó desapareciendo durante la dictadura militar, Héctor Hidalgo Solá, era radical. Sí. Pero eran ¿cuántos los radicales desaparecieron? 7. El resto del partido estuvo... Pero yo no estoy haciendo la defensa de los radicales. Para mayor escarnio del Partido Radical, hubo un diputado radical que fue secuestrado por la dictadura, creo que el otro era el ex senador Hipólito Solari. Y ese diputado se llamaba Maya. Le pegaron tanto que después falleció. Y ni con el cuerpo caliente de ese diputado radical lograron que Ricardo Balbín dijera media palabra contra la dictadura. Eso es la historia. Eso para que nos quede claro de qué lado está cada uno. Yo creo que los que están apostando en nuestra oligarquía, yo estaba recordando lo que fue la batalla de Fontezuela. Hubo 2 declaraciones de la independencia, uno en 1815, un año antes en Concepción del Uruguay, que la hizo Artigas y la Liga de Artigas. En esa declaración de independencia estuvo Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, Misiones. Misiones no era Argentina, se fue. Bueno, esa provincia se ganó después de la guerra contra el Paraguay.
Entonces, ¿quién estuvo? Bueno, Estuvieron Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, que eran el área de influencia de Artigas. Stanislao López, caudillo de Santa Fe, estaba muy ligado a Pancho Ramírez, caudillo de Entre Ríos, y a su vez Artigas, aunque después se le dieron vuelta y lo derrotaron. bueno, Son esas cosas como que los peronistas terminaron favoreciendo al gobierno PRO. exactamente. No es la primer traición en la historia. No. Y bueno, cuando vos buscás información, Artigas había invitado a Buenos Aires a que se sume a la Declaración de Independencia, y de Buenos Aires le contestaron, le mandaron un ejército que fue el ejército que cuando se encuentra con el ejército de Artigas en Fontezuelo, los soldados dejan las armas y se abrazan con los otros, no querían pelear. La propuesta de Buenos Aires era, bueno, declaren la independencia y hagan su propio estado, no hay problema. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Tenemos una oligarquía que es secesionista, y en la crisis del 2001 en el Senado, a puertas cerradas, se estuvo debatiendo la posibilidad de disolver la Argentina. No es un chiste, ya pasó hace poquito. Bueno, la reforma constitucional del 94, al darle los recursos naturales, la propiedad a las provincias, creó la posibilidad, el marco regulatorio de esa secesión. En la crisis del 2001 se hablaba de que las provincias petroleras se podían escindir de la Argentina. ¿Se acuerda del ex gobernador Neuquén Sovich, que hablaba de crear la región del Comahue? Y detrás de eso había una maniobra, decían, secesionista. Eso se hablaba, y Rucauf amenazó que iba a separar la provincia de Buenos Aires porque no le transferían dinero del gobierno federal. Ese hombre nunca fue a sentarse ante un juez, porque eso es grave, eso es sedición, eso es un delito constitucional. O sea, algunos lo han dicho de amenaza en algún momento, pero hay que ver si en un momento alguien no va a decir, bueno, apostemos a un proceso secesionista, ¿no? Bueno, en realidad el problema que tiene el Estado Nacional Argentino está corroído desde la cabeza. Ahora, cuando hay un gobierno que es, no en términos formales, un gobierno de ocupación, pero es un gobierno que piensa más en los intereses de los Estados Unidos que en los intereses nacionales, y que le ha declarado la guerra al pueblo, vos tenés un problema serio ahí. Para avanzar en términos de evitar esas tendencias hacia la disolución nacional, tenés que recuperar la capacidad autónoma del pueblo, tenés que reconstruir un Estado nacional, como lo que hizo el kirchnerismo durante 12 años. Perdón por haber roto la veda, pero yo estoy hablando de historia. Igual, ¿no? esto se va a colgar en la web recién el jueves. En 15 días, bueno, pero los servicios siempre escuchan y nos pueden estar escuchando. No te olvides que había un programa hace algunos años en la radio que decía te escucho. Sí. Macri ha hecho de la práctica de escuchar a los demás, ha hecho una verdadera religión. Todas las caídas en su gabinete y su mundo más cercano fue porque los escucharon, a Pratgay, a ¿cómo se llama el que estaba en el PAMI? Sí, un médico. No, es un chabón que es de Almirante Brown, que lo echaron del PAMI. No importa. Bueno, lo echaron porque lo escucharon hablar pestes de Mauricio, que se cree que me va a dar este tipo de orden. A Pratgay lo echaron por lo mismo, los escucha hablar mal del jefe y los hace rajar inmediatamente. O sea que esa vocación de querer escuchar a los demás la tiene Macri desde muy joven. Digo, pensando lo que vos planteabas, la deuda, la burbuja, el contexto, digo, bueno, yo siempre pienso el día después, alguien tenga un plan B de reconstruir, porque estamos hablando de políticas de 20 años, ¿no? Mira, yo te pongo un ejemplo, ¿no? Herón de Alejandría en el siglo I desarrolló la máquina. Herón de Alejandría, el siglo I desarrolló la máquina. Herón, qué grande sos, mi inventor, ¿cuánto valés? Una máquina de vapor que era la Olípila. ¿Estás hablando de Herón o de Arquímedes? No, de Herón de Alejandría. Y además desarrolló máquinas autómatas, como él las llamaba, que eran robots. Dicen que la última quema de la biblioteca de Alejandría, hay una versión de la historia en el siglo, sobre finales del siglo IV,
más de 60, más o menos 60, ¿Después de Cristo o antes? después de Cristo. Creo que es el 7, fue un sultán que dijo, si esto, en el siglo 8, Dale. si esto, toda esta biblioteca está contenida en el Corán, no tiene sentido que exista. Y si no está contenida en el Corán, hay que quemarla porque es impía. Bueno, esa fue una, pero hubo una en el siglo IV que hizo el Imperio Romano. El Concilio de Trento había sido ya en el mismo siglo, 60 años antes, más o menos un poco más de 60 años antes. Y hay una versión que dice que estuvieron analizando qué hacer con la máquina de vapor, las posibilidades de cambiar la tecnología, y los romanos llegaron a la conclusión, si yo tengo